Ok, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, Vamos a ver en esta oportunidad cómo se da el tema de los costos y cotizaciones internacionales. En primera instancia, aquí hay que tener claro el manejo de la logística internacional, ¿no? Y cómo intervienen estos agentes en función de la actividad que cada uno de ellos desarrolla en el manejo de estos elementos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por un lado, a través de estos ejercicios, en la participación de los agentes de la logística internacional, y vamos a ver también, a través de estos ejemplos, el cálculo por un lado, el tema de ciertas operaciones que se dan, ¿no?, en el manejo de esta logística internacional. Y por eso es que vamos a ver el tema de costos, por un lado, el volumen, ¿no?, como elementos que nos van a ayudar justamente a ejemplificar estos temas, ¿no? Y cerramos con el cálculo de un ejercicio ligado al tema del seguro. Bien, en la logística internacional siempre decimos que hay distintos actores que participan en ella. Y uno de ellos es el exportador o el importador. Vamos a enfocarnos por el lado del exportador y vamos a ver que un aspecto importante a la hora de exportar está ligado con el cálculo, ¿no?, del peso y o el volumen de la carga que voy a enviar. Y aquí aparece la primera pregunta, ¿no? Lo que voy a enviar, ¿cuántos pallets van a poder ser llevados con la carga que estoy enviando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en un pallet, ¿cuántas cajas van a ingresar? Esas dos interrogantes, que son decisiones logísticas, es lo que ahora vamos a calcular, ¿no?, en primera instancia. Y para eso nos vamos a remontar al hecho de que existen tipos de pallets, ¿no?, y además tipos de contenedores. Y por eso es que aquí partimos con un ejemplo, ¿no?, de base. Y nos dicen, en un pallet, nos dan las medidas en centímetros y nos dan las medidas de las cajas de cartón, que es el envase en el cual van a ir estas cargas, ¿no? Y tenemos que hacer una relación ahí. Y vemos que para determinar la cantidad, en este caso, de cajas en el pallet, lo que hacemos es establecer una relación de medidas, ¿no?, del largo y el ancho del pallet entre el largo y el ancho de la caja. Y esto nos da la cantidad de cajas que van a ir en la base. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos haciendo esos cálculos, lo primero que vamos a hacer es calcular la base y luego ver cuántas cajas se van a apilar sobre ellas hasta llegar al límite máximo que nos va a dar, sea la información en el caso o el límite o la altura máxima que el contenedor pueda soportar. En función de esos dos criterios vamos a analizar aquí este caso, ¿no? Y me dicen, ¿cuántos contenedores y de qué tipo necesito para llevar 1000 cajas que miden 60 centímetros por 40 por 30 centímetros de alto? Y cada caja pesa, me dice, 20 kilos, ¿no?, por la vía marítima. Además me indican, la carga debe ir en pallets de 1,20 por 100 por 15 centímetros. Y cada pallet pesa 20 kilos. Y además, cada pallet como máximo va a cargar 1000 kilos. Y me dan una última restricción. Me dicen, la altura máxima permitida es 2 metros. Entonces aquí me están dando información que es interesante porque me están diciendo, primero, ¿cuántos contenedores vas a utilizar para enviar 1000 cajas? Cada caja tiene estas dimensiones en centímetros. Y cada pallet también tiene estas dimensiones en centímetros. Y además me dicen cuánto pesa cada caja y cuánto pesa cada pallet, ¿no? Y en función de eso me dicen ahora, analiza el menor costo posible, ¿no?, a nivel de contenedores, asumiendo un valor para un contenedor de 20 pies y otro valor para el contenedor de 40 pies.
Y además me ponen una segunda pregunta donde me dicen cuál es el volumen y el peso de la carga en metros cúbicos y toneladas métricas. Y ahora con esta información tengo que hallar esos valores, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que tenemos que asociar primero, ¿no? Que yo tengo 1000 cajas. Eso es lo que quiero enviar. 1000 cajas. Luego tengo dimensiones. Dimensiones, por un lado, de las cajas y por otro lado, dimensiones de los pallets, ¿no? Dimensiones de las cajas, dimensiones de los pallets. Lo primero que tengo que hacer es calcular o determinar cuántas cajas pueden ser cargadas en un pallet. Y cuando estoy hablando del pallet, recuerden ustedes, vamos a ver aquí, ustedes pueden visualizar claramente esta página que estoy mostrando, ¿no? Recordemos que estamos hablando de estas unidades, de estos productos, estos son los pallets, ¿correcto? Y que estos pallets tienen una base, ¿no? Lo primero que tengo que determinar es cuántas cajas van a entrar en esta base y luego tengo que determinar la altura para saber el total de cajas que van a entrar en un pallet, ¿no? Esto es lo que tengo que hallar, ¿no? Aquí está, ven ustedes. ¿Cuántas cajas hay en la base? Lo primero que tengo que hallar. Segundo, ¿cuántas cajas se pueden apilar? Este hecho de saber cuántas cajas se pueden apilar, llamamos nosotros, ¿no?, el nivel de apilamiento que va a tener las cajas. Y el hecho de saber cuántas cajas van a ir en la base, comúnmente llamamos la cama, ¿no? O la base con la cantidad de cajas que se pretende colocar. Y aquí, entonces, trabajamos con las dimensiones, ¿no? ¿Qué nos interesa de estas dimensiones? Las dimensiones básicas. El largo, el ancho y la altura. Estas dimensiones, largo, ancho y altura de las cajas, ¿de qué valores me han dado? Para el lado de las cajas me dicen que el largo es 60. ¿Pero cuál es la unidad de medida? Centímetros. La altura, 40 centímetros. Perdón, el ancho, 40 centímetros. La altura, 30 centímetros. Igual sucede con el pallet o los pallets, ¿no? El largo me dice 120. ¿120 qué? Centímetros. El ancho, 100 centímetros. Y la altura, 15 centímetros. Y hay un elemento adicional, el peso. El peso me están dando en kilos y me dicen, aquí, en el peso, ¿no? Para la caja, me dice que cada caja pesa 20 kilos. Y para el pallet, me dice que cada pallet pesa 20 kilos. Igual que la caja. Se entiende que aquí la caja está llena, ¿no? Por eso hablamos de 20 kilos. Sin embargo, me dan también el peso máximo que puede cargar o puede llevar este pallet. Y me dicen que esto es 1000 kilos. Ya está. Pues todos los datos ya están aquí fácilmente establecidos. ¿Sí?
Aquí tenemos estas dimensiones establecidas, resaltando siempre las unidades de medida para evitar luego cualquier tipo de confusión. Dimensiones. ¿Ok? Ya está. Ajá, ya estamos aquí. Entonces lo primero que tengo que ver es cuántas cajas van a ir en la base. La forma de saber cuántas cajas van a ir en la base implica tener en cuenta, primero, las medidas del pallet en el largo y el ancho. Y dividirlas entre las medidas de la caja a nivel del largo y el ancho, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de cajas de la base, ¿sí? La cantidad de cajas de la base va a ser igual a la multiplicación de ¿qué? De las dimensiones del pallet, o sea, los 120 centímetros por los 100 centímetros en la base. ¿Divididos entre qué? Entre las dimensiones de cada caja a nivel del largo por el ancho. Esta división me va a permitir a mí saber cuántas cajas van a ir en la base. Y acá me dice que van a entrar 5 cajas en la base. Ok, 5 cajas en la base. Ahora me falta saber cuántas cajas puedo apilar una sobre otra. Y entonces aquí yo lo que tengo que hacer es lo mismo, pero a nivel de la altura. Y entonces, ¿cuál es la altura de un pallet en la base? 15 centímetros. ¿Y por qué el pallet tiene una altura de 15 centímetros? Vamos a ver aquí que todo pallet, miren ustedes, eso, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí ustedes ven un pallet. Y aquí hay una altura, ¿ven? Pequeña, pero una altura. A eso se refieren los 15 centímetros. O sea, hay 15 centímetros ahí de altura. Y en función de ello, además hay que tomar en cuenta que la altura máxima permitida es 2 metros. Si a mí me dicen, la altura máxima es 2 metros y el pallet tiene como base 15 centímetros, ¿cuánto es la altura que yo puedo utilizar para colocar esas cajas una sobre otra? Máximo puedo utilizar 1,85 m, ¿no es así? Porque 15 centímetros ya corresponden a la altura del pallet. Eso es lo que tengo que plasmar aquí, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, la altura máxima que es 2 metros, que dicho sea de paso no lo puse aquí, la altura permitida, ¿sí? La altura máxima permitida, 2 metros, eso no lo puse, tengo que colocarlo. Aquí, en centímetros sería 200 centímetros, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? La altura máxima permitida, 200 centímetros. A esa altura máxima permitida, tengo que restar ¿qué cosa? La altura del pallet. ¿Cuánto es esa altura del pallet? 15 centímetros. ¿Cuánto es la altura neta que tú puedes utilizar? 1,85 m o 185 centímetros. Y eso tengo que dividir entre la altura de la caja, que es 30. Esta división de los 185 centímetros entre los 30 centímetros cada caja me da el valor de 6,16666. ¿Qué me dice este valor? Me está indicando que se pueden apilar 6 niveles de cajas y una fracción. Pero desde el momento que me dicen 6 niveles de cajas y una fracción, en términos prácticos, lo que yo puedo hacer solo es tener en cuenta los 6 niveles, porque no voy a cortar la caja en una fracción para colocar ahí, en este caso, mangos, que es lo que quieren, perdón, en este caso no voy a cortar la cantidad de cajas
para colocar a una cantidad mínima del producto. Tienen que ser cajas completas. Entonces esto va a ser igual a 6, que es lo que realmente puedo llevar en cuanto a cajas apiladas unas sobre otras. Finalmente, ¿cuántas cajas voy a poder llevar yo en un pallet? Realmente, ¿cuántas cajas vas a poder llevar tú en un pallet? La respuesta es, si en la base van 5 y hay 6 niveles, ¿cuántas cajas llevas en un pallet? La multiplicación, ¿es así? ¿De qué? De la base que es 5 multiplicado por la altura. O sea, 30 cajas en el pallet. Eso es lo que tú vas a llevar en un pallet. 30 cajas. ¿Sí? 30 cajas es lo que puedes llevar. Pero en total, ¿cuántas cajas tengo? Tienes 1000 cajas. Entonces, la pregunta será, ¿cuántas cajas o número de cajas, ¿no? Por las 1000 cajas, número de pallets por las 1000 cajas? Y aquí lo que hago es dividir, ¿no es así? Las 1000 cajas que quiero llevar, las voy a dividir entre las 30 cajas por pallet. Y resulta que yo voy a tener que utilizar 33,33. ¿Qué cosa? Pallets. Un pallet no los puedo fraccionar. ¿Sí? Como tampoco podía fraccionar a nivel de la altura, ¿de acuerdo? No voy a cortar un pallet para llevar ¿sí? Una o dos cajas. Entonces, en sentido práctico me está diciendo aquí, usted va a llevar 33 pallets, ¿sí? Eso es lo que usted puede llevar, 33 pallets, aquí, ¿no? Y con esos 33 pallets que usted va a llevar, en realidad, recuerden que cada pallet son 30 unidades, lo que usted está llevando en realidad es 990 cajas en 33 pallets. Simple, ¿no? 33 por 30 cajas en cada pallet, 990. Y va a tener usted 10 cajas sueltas. ¿Por qué? No entra en un pallet. ¿Sí? Sin embargo, esto que yo estoy colocando aquí de 10 cajas sueltas, acá, ¿sí? Esto va a ser igual, ¿sí? Quieras o no, para efectos de el traslado de la mercancía, esto va a ser igual a un pallet. Claro, no será el pallet completo, pero necesito llevarlo igual en un pallet. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pallets voy a utilizar en realidad? 33 pallets llenos y un pallet cubierto hasta la tercera parte aproximadamente. Total, 34 pallets. Ya está, ya tienes claro ahora cuál es la cantidad de pallets que vas a usar. Ahora me falta ver el tipo de contenedor que voy a usar. Y aquí me dan información, ¿no? Contenedor de 20 pies, tanto vale, $250. Contenedor de 40 pies, $400. Entonces, ahora tengo que ver cuáles son las dimensiones de los contenedores. ¿Cuáles son las dimensiones de un contenedor de 20 pies? ¿Y cuáles son las dimensiones de un contenedor de 40 pies? Entonces aquí, entro a internet y digo, a ver, quiero saber cuáles son las dimensiones de un contenedor, ¿no? Vamos a asumir que estamos trabajando con carga seca. Por lo tanto, al trabajar con carga seca, vamos a ver cuáles son las medidas de un contenedor de 20 y de 40 pies, ¿sí? Estamos asumiendo que es carga seca, ¿de acuerdo?
Porque si fuera carga refrigerada, tendríamos que ver contenedores, ¿no? Refrigerados. En realidad tendríamos que ver las dimensiones de los contenedores refrigerados. A ver, entonces estamos hablando aquí, en primera instancia, de un contenedor estándar de 20 pies. Aquí está, ¿no? Y me dicen, un contenedor de 20 pies tiene estas dimensiones desde el ancho, el largo y la altura. Ya está. Esas dimensiones, un contenedor de 20 pies tiene a nivel del ancho 2,34 metros, me dice. Ah, importante, porque ya me está dando información, en este caso, en metros. Y entonces yo digo, ¿no? Contenedor de 20 pies, ahí está la sigla, 20 pies. Aquí, en todo caso, ¿sí? Voy a acá colocar la información y voy a decir, ¿no? Un contenedor de 20 pies tiene la dimensión en metros, ¿sí? El largo, me dice, la dimensión de un contenedor de 20 pies en el largo es 2,34 metros. Ok, 2,34 metros. En el ancho, ¿cuánto es en el ancho? 2,29 metros. 2,29 metros, ¿sí? En el ancho. 2,29. Y en la altura, ¿cuánto es? 5,9 metros. Perdone, acá está el error. Alto 2,34. En el alto 2,34. Estoy bien en el alto 2,34. A ver acá. Perdón, ancho 2,34. Ancho 2,34, alto 2,29. Ancho 2,34. Acá está mal. En el ancho 2,34. En el alto o la altura 2,29 me dicen. Y en el largo, acá está, 5,9 metros. 5,9 metros. Ya está. Eso es para un contenedor de 20 pies. ¿No es así? Así es. Ya está. ¿Y qué más? A ver, ¿cuáles son o cuál es el peso de este contenedor? Me dice, este contenedor permite llevar 23.956 kilos. Eso como carga bruta. Y obviamente el contenedor tiene un peso por sí mismo que es 2.229 kilos. Por lo tanto, la carga neta que puede transportar es 21.727 kilos. Carga bruta, 23.956. En kilos, 23.956. ¿Sí? 3.956. Ya está. Esto es para un contenedor de 20 pies. ¿Qué pasa con un contenedor de 40 pies? Vamos a ver qué sucede con un contenedor de 40 pies. Aquí está el contenedor de 40 pies, ¿no? Nuevamente, el ancho 2,352. El ancho de un contenedor de 40 pies es 2,35, ¿sí? 2,352 metros. 2,352 metros. El largo, ¿cuánto es? Aquí está. Me dice que el largo es 12,01. El largo es 12,01. Todo en metros. ¿Y la altura cuánto es? Me dice que la altura es 2,395. La altura es 2,395.
Ya está. Ya tengo aquí el de 20 pies y tengo el de 40 pies. ¿Cuánto es el peso bruto que puede llevar este contenedor de 40 pies? Me dicen aquí que es 30.481 kilos. Ese es el peso bruto. 30.481 kilos. ¿Sí? Ya está, perfecto. Ahora tengo que ver, ¿no? ¿Cuántos pallets entrarían en un contenedor de 20 pies y cuántos pallets entrarían en un contenedor de 40 pies? Recuerden que tengo que colocar 34 pallets en total, ¿no? Donde 33 son pallets completamente llenos y uno es prácticamente eh, la mitad, la tercera parte de un pallet. ¿Sí? Ya está. Total, 34. Eso es lo que tengo que determinar. Eso tiene que entrar en un tipo de contenedor. Sea de 20 pies o sea de 40 pies. Ya está. Aquí está. Ya estamos. Y entonces digo, ¿no? A ver, en un contenedor de 20 pies, ¿cuántos pallets ingresan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La misma lógica que seguí para hallar cuántas cajas entran en un pallet. ¿Cómo hice en su momento? Lo que hice fue multiplicar el largo por el ancho. ¿En este caso de qué? De un contenedor de 20 pies, ¿no? Pero está en metros, así es. Y las dimensiones del pallet están en centímetros. Tengo dos opciones. O estos centímetros los convierto a metros, o estos metros los convierto a centímetros. Vamos a trabajar en el esquema de que me mantengo con los metros y voy a tratar de convertir, o voy a convertir los centímetros a metros. ¿De acuerdo? Con esa premisa voy a ver aquí, ¿no? Número de pallets por el contenedor de 20 pies. Ya está. ¿Cuál es ese número de pallets? Entonces agarro y digo, a ver, largo por el ancho. ¿De qué? Del contenedor. ¿En qué? ¿En unidad de medida? En metros. 5.9 el largo por 2.34. Ajá. 13.86 ¿qué? Metros cuadrados. Eso voy a dividir entre ¿qué? Entre las dimensiones del pallet. Pero estas dimensiones del pallet están en centímetros. Entonces ahora las voy a convertir en metros. ¿Sí? Las voy a convertir en metros. Ya está. 120 centímetros equivalen a ¿cuántos metros? 1.20. 100 centímetros equivalen a 1 metro. 15 centímetros equivalen a 0.15 metros. ¿Sí? Ya está. Y entonces, ahora yo digo, ¿no? Los pallets de un contenedor de 20 pies, o el número de pallets de un contenedor de 20 pies es igual a ¿qué? A la multiplicación del largo por el ancho del contenedor de 20 pies, que está aquí, dividido entre el largo por el ancho, ¿de qué? De un pallet. Y con eso puedo saber, ¿no? De esta división, puedo saber cuántos pallets pueden ir en la base. Y resulta que me sale 11.55. Quiere decir que en la base pueden ir máximo 11 pallets. Ya está. Pero ahora me falta ya la altura, es decir, cuántos pallets se pueden apilar uno sobre otro. Y hago lo mismo que hice en el caso de las cajas con el pallet. Me falta hallar ahora la altura, ¿no? En función de la altura del contenedor, entre la altura del pallet, cuántos pallets pueden entrar unos sobre otros. Eso es lo que tengo que hallar. ¿Y ahí qué es lo que hago? Bueno, acá voy a dividir. ¿Qué vas a dividir? La altura del pallet de un contenedor de 20 pies, que es 2.29, ¿sí? Y esto lo voy a dividir entre ¿qué? Primero, el pallet tiene una altura de 15 centímetros.
Y además, sobre cada pallet estoy colocando hasta 6 pisos o 6 niveles. ¿Cuánto de altura estás utilizando realmente? Bueno, estás utilizando realmente, al tener 6 cajas a nivel de niveles, y cada caja tiene 30 centímetros, estás usando, ¿cuánto? Estás usando 1,80 m de altura. Pero además el pallet tiene 15 centímetros de altura. ¿Cuánto usas en realidad? Estoy usando en realidad el 1,80 m más el 0,15 metros, que es la altura del pallet. Entonces, realmente, en función de esta altura, lo que yo puedo utilizar es 1,1743 niveles, o sea, solo un nivel. Un nivel por pallet. Entonces, en este contenedor de 20 pies, ¿cuántos pallets van a entrar? Solo 11, porque es todo de un nivel. En un contenedor de 40 pies, ¿cuántos pallets ingresarán? El mismo ejercicio. Hago la multiplicación del largo del contenedor de 40 pies por el ancho, y eso lo voy a dividir entre el largo y el ancho de cada pallet. ¿Sí? Y luego de ese resultado, de esa división, me sale que puedes llevar hasta, ¿cuánto? 23,5396 pallets, o sea, solo 23 pallets, ¿no? Porque el pallet no lo voy a dividir para llevar esos 23,5396 pallets, ¿no? Solo trabajo con números enteros. Y la altura, tal cual el ejercicio anterior, ¿no? La altura del contenedor de 40 pies, ¿cuánto es? Me dicen que es 6 cajas apiladas, 1,80 m, ¿no? Más los 15 centímetros que tiene la altura del pallet. Entonces tengo en realidad, para poder llevar, tengo en realidad el 1,80 m más los 15 centímetros dividido entre la altura, perdón, dividido entre la, hay un error, la altura máxima, que es, en este caso, me dicen que la altura máxima de este contenedor es de 40 pies, 239,5. Entonces, lo que voy a hacer es dividir esos 239,5 entre la sumatoria de 1,8 más 0,15. Y eso me sale 1,2228. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a poder apilar un nivel y una fracción de pallet sobre él. En pocas palabras, solo puedo llevar un nivel de pallets. ¿Cuántos pallets es el resultado finalmente? 23 pallets es lo que puedo llevar en un contenedor de 40 pies y 11 pallets en un contenedor de 20 pies. ¿Ya está? ¿Cuántos pallets en total yo tengo que llevar? 34 pallets. Estos 34 pallets involucran que son 33 pallets full o llenos y un pallet que está en la tercera parte. ¿Sí? Y con esa información, la pregunta es, ¿qué contenedores debo usar? ¿Qué tipo de contenedores debo usar? Para trasladar la carne, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que lo que tú puedes usar es
un contenedor de 20 pies, donde hay 11 pallets, ¿no? Y puedo llevar además, o debo llevar además, un contenedor de 40 pies. ¿Por qué? Porque en un contenedor de 20 pies voy a llevar 11 pallets y en un contenedor de 40 pies voy a llevar 23 pallets. La sumatoria de ambos me va a dar, ¿sí?, el total de 34 pallets. Eso es lo que quiero llevar, 34 pallets. Perfecto. Entonces necesito un contenedor de 40 y un contenedor de 20 pies. ¿Ya está? Con eso respondo, ¿no? La pregunta 1 dice, analizar el menor costo posible, considerando alquilar un contenedor de 20 pies cuesta $250 y uno de 40 pies $400. Como yo voy a llevar un contenedor de 20, eso me va a costar ¿cuánto? $250. ¿Sí? Y como voy a llevar un contenedor de 40 y eso me cuesta $400, ¿sí?, entonces realmente me va a costar ¿cuánto? $650 movilizar esos 34 pallets. Ya está. Eso para la pregunta 1. La pregunta 2 me dice, ¿y cuál es el volumen y peso de la carga en metros cúbicos y toneladas métricas? ¿Ok? Peso total en toneladas métricas va a ser igual a ¿qué? A ¿cuántos pallets vas a utilizar? Voy a utilizar 34 pallets. Muy bien. Y esos 34 pallets, ¿cuánto pesa cada pallet? Me dice 20 kilos. Ya eso hay que cargar o hay que sumar el hecho de que tengo 1000 cajas, que es lo que quiero llevar. ¿Y cada caja cuánto pesa? Cada caja pesa, de acuerdo a la información, igual 20 kilos. Entonces tengo por un lado 34 pallets que voy a utilizar, ¿no?, multiplicado por el peso de cada pallet, y a eso voy a sumar las 1000 cajas que voy a llevar, siendo el peso de cada caja el valor de 20 también. Esa sumatoria de ambas me da 20.680 ¿qué? Toneladas. ¿Toneladas métricas o kilos? Kilos, ¿no? Porque los valores que yo he hallado aquí están en kilos. Y eso va a ser equiparable ¿a cuánto? A 20.680 ¿qué? Toneladas. ¿Cuánto estás llevando a nivel de peso? 20.68 toneladas métricas. ¿Eso puedo llevar en un contenedor? ¿Eso soporta un contenedor de 20 o de 40? Bueno, sí, ¿no? Miren ustedes, un contenedor de 20 pies que está aquí descrito, contenedor de 20 pies, ¿cuánto es lo máximo que puede llevar a nivel de peso? 21.727 kilos. ¿Cuánto quiero llevar yo de la carga en total? 20.68 toneladas métricas, ¿no? Claro, todos los pallets no van a entrar en ese contenedor de 20 pies. Una parte entrará en él y la otra en el contenedor de 40 pies. Pero el peso total es 20.68 toneladas métricas. Y me dicen cuál es el volumen de la carga, ¿no?, en metros cúbicos. Esa es la otra pregunta. El volumen de la carga en, ¿qué?, en metros cúbicos. Y ahí yo digo, bueno, este volumen de la carga va a ser igual a ¿qué? A la base, ¿no? Al largo por el ancho de la base. ¿La base de qué? Del pallet. ¿Cuánto es el largo y el ancho de la base del pallet? Ah, el largo y el ancho de la base del pallet es 1.2 por 1. ¿Sí? Esa es la base del largo y el ancho del pallet. ¿Y cuánto es la base del largo y el ancho, ¿no?,
perdone, esa es la base del largo y el ancho del pallet, multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la altura. ¿Y la altura cuánto es? Llevo 6 pisos, o sea, 1,80 m, más 15 centímetros, que es la altura del pallet. ¿De cuánto estamos hablando? De 195 centímetros. ¿No es así? Y 195 centímetros, ¿a cuánto equivale? A 1,95 metros. ¿De acuerdo? 1,95 metros. ¿Cuánto es la altura? Vas a colocar 1,95. Por lo tanto, un pallet, ¿sí? Un pallet tiene este volumen, 2,34 metros. Por los 33 pallets completos que yo voy a llevar, ¿cuánto será el volumen? Fácil, multiplico los 2,34 por 33 metros. ¿Cuánto tienes en volumen? 77,22 ¿qué? Metros cúbicos. Muy bien. Pero eso es solo un contenedor, ¿no? Esto es solo, perdón, los 33 pallets. Pero tengo luego un pallet, uno pequeño, donde solamente van a ir 10 cajas. Y si estoy hablando de 10 cajas, sabemos que en la base van 6. ¿Sí? Perdón, en la base van 5 cajas. ¿La altura de cuántos niveles va a ser? De 2, porque son 5 abajo y otras 5 arriba. Entonces ese volumen, por un solo pallet, incompleto, porque no está totalmente lleno, ¿cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? Bueno, igual, ¿no? Multiplico el largo del pallet. ¿Y cuánto es el largo del pallet? Acá está 1,2. Muy bien. ¿Cuál es ese ancho del pallet? 1 en metros. ¿Cuánto es la altura de ese pallet? Bueno, ese pallet tiene para empezar los 15 centímetros de la base del pallet, más 30 centímetros de una caja, más 30 centímetros de otra caja. Total, 30 y 30, 60 más 15, 75. En metros sería 0,75 metros. Y resulta que es en volumen 0,9 metros cúbicos. Ya está. En total, ¿cuál es el volumen de la carga? Sumo, ¿no? 77,22 metros cúbicos más 0,9 metros cúbicos. Total volumen de la carga. Ya está. Y ya tengo la respuesta a ambas preguntas. Primera, el menor costo posible, considerando que el alquiler de un contenedor de 20 es 250 y uno de 40 es 400, yo he determinado que voy a necesitar un contenedor de 20 y uno de 40. En costo va a significar $650. A nivel de peso, sumo todos los pallets con las cajas que están dentro de ella y multiplico por la cantidad de pallets, y resulta que voy a necesitar, el peso es 20.000 o 20,68 toneladas métricas. Y el volumen es, ¿no?, 78,12 metros cúbicos. ¿Ya está? Eso es lo que tengo que, o eso es lo que he hallado para esta pregunta planteada. El otro tema es, ok, ya hallaste este valor, pero también resulta que es necesario que calcules el seguro, ¿no? Y entonces me dicen a mí aquí en el seguro, me dan esta información, ¿no? La importadora S.A. es una empresa que se ubica en la ciudad de Lima y tiene una amplia experiencia en la comercialización. Y ahora quiere negociar la venta de 20 toneladas, ¿no?, del producto, en este caso, en Los Mangos. El vendedor de Miami ha hecho una serie de comunicaciones o ha realizado una serie de comunicaciones y tiene los siguientes acuerdos. La muestra que la importadora había hecho llegar por vía courier, ¿ok?, cumplió las exigencias técnicas establecidas por la otra empresa, ¿no?, en cuanto a calidad, peso, tamaño y embalaje. Entonces me están diciendo, ¿sabe qué, señor?
esta empresa tiene todas cumple con todos los requisitos para que usted pueda enviar esta mercancía. Muy bien. Y me dicen, ¿no? Cada caja tiene un peso de 5 kilos, me dice. El valor FOB es 30.000 euros y el flete es 700 libras esterlinas. Y la compañía de seguro le informa que el deducible es del 10% y la prima neta es del 1.05%. Y me dan el tipo de cambio. Y con eso me dicen hallar el valor de seguro de la caja. Para ese punto, ¿no? Aquí yo tengo que tomar en cuenta qué cosa. Primero, cómo calcular el seguro, ¿no? Entonces aquí yo tengo que el seguro de la carga, ¿se entiende? Va a ser igual a que ese seguro de la carga va a ser igual, primero, ¿no? Al valor CFR, ¿sí? Más el sobreseguro. ¿Sí? Esa es la suma asegurada, ¿no? Y en función de esa suma asegurada, yo tengo que hallar la prima neta. ¿Sí? ¿Ya está? Eso es lo que me están diciendo. Y además la prima neta viene de los derechos de emisión, que normalmente es el 3%, y luego viene el IGB, y ya me sale el precio total del seguro. Ok, muy bien. Entonces, ya está aquí. ¿Cómo calculo esta prima neta? Para empezar, me dicen a mí que la prima neta, de acuerdo a los datos de información, es el 1.05%. ¿Sí? Es el 1.05% de qué? Se entiende de la suma asegurada. Ok. ¿Y el CFR a cuánto asciende? Bueno, el flete es 700 libras y el FOB es 30.000 euros. Primero tengo que hacer la conversión de acuerdo a la información que tengo aquí. ¿Sí? Tipo de cambio, 3.5 soles es igual a un dólar, 4.2 libras es igual a, perdón, una libra, 4.2 soles, tipo de cambio de soles a libras es 4.2 y el tipo de cambio de soles a euros es 3.8. Entonces, 700 libras, quiero hallar el CFR, para empezar, el CFR va a ser igual a ¿qué? Primero, el FOB, 30.000 euros, ¿ok? Esos 30.000 euros que yo tengo, las voy a multiplicar por, me dicen que un euro vale, ¿cuántos soles? Un euro vale, aquí, 3.8 soles, ¿ok? ¿Y cuánto vale un dólar? 3.5. Entonces, la relación euro-dólar, ¿a cuántos dólares equivale a un euro? Simple. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir, ¿no? Un euro vale 3.8. Aquí está. Un dólar vale 3.5. Entonces divido 3.8 entre 3.5. ¿Y cuánto me sale esa relación? Me sale que es 1.0857 y algo más. Entonces voy a redondear y me sale esto. 1.086. ¿Y cuánto me sale esa relación de libra esterlina a dólares? Igual, ¿no? 4.2 entre 3.5. 3.5. Ya está. Esta división es 1.20. ¿Está? Ahora con esos datos ya voy a hallar yo aquí, ¿no? Primero, suma asegurada. Me dice que es el CFR. ¿Cuánto es el FOB? 3.000 euros. ¿Ok? Entonces serían los 30.000, perdón. ¿Multiplicado por cuánto? Por el 1.086, que es la conversión de euros a dólares. Y a eso le tengo que agregar ¿qué cosa?
El FOB más el flete. ¿Y el flete cuánto es? Me dice 700 libras. ¿Multiplicado por cuánto? Acá está, 1.2, que es la relación libra-dólar. Total, ¿cuánto me sale? 33.411.4286. Entonces voy a redondear esto y me sale 33.411.43, ¿entiende? Ya, dólares. Muy bien. Pero este es solo el CFR. A eso hay que hallar, ¿qué cosa? El sobreseguro. ¿Y cuánto me dice el dato que es el sobreseguro? 10%. Entonces a esto voy a sumarle el 0.10 o el 10% de qué? De la suma asegurada. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando del sobreseguro, corresponde al valor de la suma asegurada como base. Tengo aquí entonces este valor más 0.10 de la suma asegurada. Y entonces ya tengo aquí, ¿no?, que la sumatoria de ambas me va a dar este valor, ¿sí?, más el 0.10 de la suma asegurada. Ya está. Entonces resulta ahora que la suma asegurada, ¿sí?, la suma asegurada menos el 0.10 de esta suma asegurada va a ser igual a ¿qué? A los 33.411. Entonces el 0.90 de la suma asegurada, restando, va a ser igual a este valor. En concreto me están diciendo que la división de este valor 33.411 entre 0.9 me va a dar la suma asegurada. ¿Cuánto es esta suma asegurada? De acuerdo a esta información es 37.123.81 dólares. ¿Ya está? ¿Cuánto es la prima neta? La prima neta es igual, me dicen, el 1.05% de la suma asegurada. 1.05% ¿de qué? De los 37.123. O sea, 389.8, ¿qué cosa? Dólares. Ok. Y luego la prima neta, ¿qué me falta ya? Me falta ya los derechos de emisión. ¿Y a cuánto ascienden esos derechos de emisión? Al 3%. ¿3% de qué? De esta prima neta. ¿Sí? O sea, 11.694. Voy a trabajar solo con dos valores, con dos dígitos, y resulta que es con uno, resulta que es 11.7. La sumatoria de la prima neta más los derechos de emisión es la base para hallar el IGB. Entonces el IGB que tengo que pagar es igual a ¿qué? A la sumatoria de los 389.8 más los 11.7 multiplicado por el 0.18, que es el IGB. ¿Y cuánto es eso? 72.26892. Bueno, voy a trabajar con un dígito y sería 72.3. Entonces, el precio total o el valor total de este seguro va a ser igual a ¿cuánto? A la sumatoria, ¿no? De la prima neta más derecho de emisión más el IGB. Total, 473.8 dólares es el monto a pagar por esta operación. ¿Cuál es el valor que me sirve para efectos de aduana? La prima neta. La prima neta es el valor que yo declaro en la DAM, ¿no?, para efectos de aduana. Sin embargo, lo que yo tengo que pagar a la compañía de seguros es 473.8 porque en la prima neta hay un derecho de emisión que pagar y hay obviamente el IGB, ¿no?
Entonces, el día de hoy lo que hemos visto es, por un lado, cómo se hace para calcular, en este caso, los fletes a nivel de pallets, cajas, contenedores a utilizar, cuánto es el peso y el volumen que requiero para mover esta carga. Y por otro lado, si bien es cierto, ya calculé el flete, el otro elemento a calcular es el seguro, seguro de la carga, ¿no? Y ahí hay que diferenciar en el seguro de la carga la suma asegurada, que es igual al CFR más el sobreseguro, y una vez allá de esa suma asegurada, yo calculo recién la prima neta, pero además de la prima neta tengo que calcular los derechos de emisión y el IGB. La sumatoria de la prima neta más los derechos de emisión y el IGB me va a dar a mí el precio total que tengo que pagar. Tomando en cuenta que lo que SUNAT va a determinar para efectos del seguro en la LAM es la prima neta. ¿Sí? Esto es básicamente el acercamiento que tenemos, ¿no?, con esos temas de costos de cotizaciones internacionales desde el punto de vista del cálculo del flete y el cálculo del seguro. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna consulta, caso contrario, les agradezco la presencia el día de hoy. Quería saber si es que tienen alguna duda o consulta sobre los temas que hemos visto. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, nada, la próxima sesión igual seguimos avanzando con los temas que corresponden a los temas de comercio exterior y siempre mostrando casos para que ustedes puedan evidentemente tener claro cuáles son los elementos a analizar a la hora de tocar los distintos puntos en el comercio exterior. ¿Sí? Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Ok, chicos, nos vemos.